Alejandro III de Macedonia, más conocido como Alejandro Magno o Alejandro el Grande, fue el rey de Macedonia desde el 336 a.C., hegemón de Grecia, faraón de Egipto y gran rey de Media y Persia hasta la fecha de su muerte en 323. Hijo y sucesor de Olimpia de Épiro y Filipo II de Macedonia, su padre lo preparó para reinar, proporcionándole la experiencia militar y encomendando a Aristóteles su formación intelectual. Su ascenso al trono no fue fácil. Su padre lo exilió junto a su madre por considerarlo un hijo adúltero. Su madre se exilió en Épiro y las amistades de Alejandro también fueron exiliadas por una posible conspiración. Filipo muere asesinado y Alejandro se hace con el poder, eliminando a los adversarios que pudiesen reclamar el trono. Alejandro Magno dedicó los primeros años de su reinado a imponer su autoridad sobre los pueblos sometidos a Macedonia, que habían aprovechado la muerte de Filipo para rebelarse. Como hegemón de toda Grecia en concepto de sucesor de su padre, continuó el plan que habían aprobado las polis griegas de conquistar el vasto imperio persa, para vengar todos los daños que les habían causado a los griegos por siglos, incluyendo la recuperación de todas las ciudades costeras de Asia Menor e islas del mar Egeo. Preparó un ejército de aliados griegos, principalmente macedonios, y en el año 334 a.C. se lanzó con su pequeño ejército de apenas 40.000 hombres contra el poderoso imperio persa. Una guerra de venganza de los griegos bajo el liderazgo de Macedonia contra los persas. En su reinado de 13 años, cambió por completo la estructura política y cultural de la zona, al conquistar el imperio aqueménida y dar inicio a una época de extraordinario intercambio cultural en la que los griegos se expandieron por los ámbitos mediterráneos y próximo oriental. Es este el llamado período helenístico, en que sus hazañas lo convirtieron en un mito y en algunos momentos en casi una figura divina, posiblemente por la profunda religiosidad que manifestó a lo largo de su vida. Tras consolidar la frontera de los Balcanes y la hegemonía macedonia sobre las ciudades-estados de la antigua Grecia, poniendo fin a la rebelión que se produjo tras la muerte de su padre, Alejandro cruzó el Helesponto hacia Asia Menor en 334 a.C. y comenzó la conquista del imperio persa regido por Darío III. Victorioso en las batallas del Gránico en 334, Isos en 333, Gaugamela en 331 y de la Puerta Persa en 330, se hizo con un dominio que se extendía por la Hélade, Egipto, Anatolia, Medio Oriente y Asia Central hasta los ríos Indo y Oxus. Habiendo avanzado hasta la India, donde derrotó al rey Poros en la batalla de Lidaspes en 326, la negativa de sus tropas a continuar hacia Oriente le obligó a retornar a Babilonia, donde falleció sin completar sus planes de conquista de la península arábica. Con la llamada política de fusión, Alejandro promovió la integración de los pueblos sometidos a la dominación macedonia, promoviendo su incorporación al ejército y favoreciendo los matrimonios mixtos. Él mismo se casó con 2 mujeres persas, una noble de cuna. En sus 32 años de vida, su imperio se extendió desde Grecia hasta el Valle del Indo por el este y hasta Egipto por el oeste, donde fundó la ciudad de Alejandría. Fundador prolífico de ciudades, esta ciudad egipcia habría de ser con mucho la más famosa de todas las Alejandrías fundadas por el también faraón Alejandro. De las 70 ciudades que fundó, 50 de ellas llevaban su nombre. El control sobre diversas regiones era débil en el mejor de los casos, y había regiones en el norte de Asia Menor que jamás se hallaron bajo el dominio macedonio. Al morir sin nombrar claramente un heredero, le sucedió su hermano Filipo III Arrideo, que era una persona con discapacidad intelectual, y su hijo póstumo Alejandro IV.
El verdadero poder estuvo en manos de sus generales, los llamados diádocos, sucesores, que iniciaron una lucha despiadada por la supremacía que conduciría al reparto del imperio de Alejandro y a su fragmentación en una serie de reinos, entre los cuales acabarían imponiéndose el Egipto Ptolemaico, el imperio Seleucida y Macedonia Antigónida. Alejandro es el mayor de los íconos culturales de la antigüedad, ensalzado como el más heroico de los grandes conquistadores, un segundo Aquiles, un soldado y semidios, para los griegos su héroe nacional y libertador, o vilipendiado como un tirano megalómano que destruyó la estabilidad creada por los persas. Su figura y legado han estado presentes en la historia y la cultura, tanto en Occidente como en Oriente. A lo largo de más de 2000 años, inspiró a los grandes conquistadores de todos los tiempos, desde Julio César hasta Napoleón Bonaparte.